Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto para mí podernos seguir viendo, compartiendo algo de la palabra de Dios a través de este medio. Como ustedes creo que ya lo saben, mi nombre es Alfredo Gil González y tengo a mi cargo la clase de los intermedios, o sea, los adolescentes, en nuestra escuela dominical de la Iglesia Cristiana de Discípulos en la colonia Julián Carrillo, San Luis Potosí. Durante las últimas ocasiones que me ha tocado compartir con ustedes la clase, hemos hablado acerca de la realidad de Dios, la realidad de Jesús y algunos elementos, argumentos que nos pueden ayudar para sostener lo anterior. En esta ocasión hablaremos acerca de la realidad de la Biblia. Definitivamente es importante para todos nosotros como participantes de la enseñanza, como maestros dentro de una escuela cristiana, la Biblia, ¿sí? Y como puntos principales en los cuales vamos a ver en esta ocasión, tenemos que las declaraciones de la misma Biblia contiene de ser la palabra de Dios inspirada, exenta de error e infalible. Hay evidencias literarias, históricas y proféticas de la autenticidad de la misma. La mayor evidencia del poder y autoridad de la Biblia son las vidas transformadas por su mensaje. Cada clase que compartimos, cada clase que vemos, un servidor y todos los demás hermanos que tenemos alguna clase en nuestra escuela, definitivamente que tenemos el soporte, la base, nuestro fundamento en la Biblia. Si eso no fuera así, pues estaríamos hablando al aire, sin ningún soporte, sin nada que estuviera por detrás de nosotros. Lo que nosotros podamos decir pueden ser meros pensamientos, ideas, palabras huecas, si son de nuestra persona, pero todo el fundamento se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Lo que compartimos lo damos por asentado, porque ahí está en la Biblia y que es la verdad. Es algo que no ponemos a discusión. No tenemos ninguna duda acerca de la autoridad de la Biblia, de la veracidad de la misma. La interrogante en este momento sería para mis jóvenes que normalmente nos acompañan en la clase, o usted que en esta ocasión nos está acompañando, es si están de acuerdo en aceptar lo mismo, si consideran la Biblia como la palabra de Dios. Si así es, tenemos un problema menos, no perdemos tiempo. Sin embargo, no es malo que tengan algunas dudas acerca de ello. En mayor o menor proporción, todos los cristianos nos hemos cuestionado esto, sobre todo en la adolescencia para aquellos que han nacido en la iglesia, ya que en ella están formando las bases de su vida futura, sus principios y sus convicciones. En el caso de que no la acepten como tal, para ayudar a su crecimiento espiritual, a continuación veremos algunas cosas que les puedan ayudar para poder basarse en ella. Como un punto inicial, la Biblia es la palabra de Dios revelada. ¿Escrita por hombres? Sí, pero Dios es el autor. ¿Qué debemos entender con que es inspirada? Pues que no son ideas de los escritores. En la actualidad hay muchos libros, enorme cantidad, en la cual los hombres externan sus ideas, sus filosofías. Muchas de ellas tienen un gran soporte, tienen una gran enseñanza, son de gran ayuda para nuestra vida diaria, pero son únicamente pensamientos, filosofías de hombres, nada más. En este caso en la Biblia Dios habló y habla a través de los escritores de la misma.
Tenemos este versículo en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21, la cual dice: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue cuestión de que alguno de los grandes hombres, de los grandes personajes que encontramos en la Biblia, se le ocurrió y quiso empezar a escribir, sino que Dios, fue la voluntad de Dios a través del mensaje que quería transmitir, que nos hacía llegar todo esto. Es la expresión de Dios a través de seres humanos. Otra vez recalco, expresión de Dios, la voluntad de Dios, el mensaje de Dios. No son sus ideas, no son sus pensamientos. En la segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, el verso 2, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. ¿Qué es lo que nos dice ahí Samuel? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Su palabra ha sido puesta en mi lengua. Este versículo muy conocido del Nuevo Testamento, la segunda epístola de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. ¿Sí? Ahí es bien claro. Y una de las cosas importantes que hay que recalcar es que estas afirmaciones no son de la iglesia. Es una declaración que la Biblia hace de sí misma. Como algunos auxiliares para el entendimiento acerca de la veracidad, de la realidad de la Biblia, ¿sí? Podemos tener, el lugar no es el más o menos importante, sino simplemente son algunos soportes, algunas bases o fundamentos. Uno de ellos son los escritores de la misma. La Biblia fue escrita durante 1600 años aproximadamente. En dicho lapso de tiempo, obviamente que no se perdió su objetivo, no se perdió su centro, siguió con el mismo mensaje, todo enfocado hacia la venida de el Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? Y ello pese a la gran diferencia de edades, de posición social, de estudios, de oficios e idiomas de los escritores de la misma. Algunos fueron reyes, otros guerreros, otros pastores, otros pescadores, en fin, una cantidad diferente entre todos y cada uno de ellos. Si ahorita entre una generación y otra podemos tener una gran complejidad para entendernos en nuestro lenguaje, simplemente con una generación a otra, ahora pensemos, reflexionemos sobre 1600 años y sin embargo la Biblia mantuvo su centro, mantuvo su objetivo, ¿sí? El centro, la palabra, el mensaje de Dios se mantuvo, no hubo cambios, lo cual es verdaderamente maravilloso, ¿sí? Al igual que lo comentábamos acerca de la realidad de Dios, la realidad de Jesús, las profecías, ¿sí? Obviamente la Biblia está llena de cientos de profecías, muchísimas, y todas ellas fielmente cumplidas, ya sea sobre el aviso de la venida del Señor, sobre el tiempo que iba a estar aquí en la tierra, las cosas que iba a hacer, dónde iban a ser, lo vemos ahí en Miqueas 5:2, y podemos ver en Isaías del capítulo 52, los versos del 13 al 53, el 12, donde nos habla de todos los sufrimientos que iba a tener el Señor Jesús ahí en la cruz, descritos como si los estuvieran narrando en el momento en el cual Él era crucificado. Una maravilla. Y así como esas, hay cientos de profecías más que fueron cumplidas con gran exactitud, lo cual nos habla acerca de su divinidad, acerca de su veracidad.
Otra cosa que nos puede ayudar para aceptarlas como tal son los manuscritos. Se han encontrado manuscritos de el tiempo de Moisés en el Mar Muerto. Se han encontrado manuscritos sobre todo del Nuevo Testamento. Se habla de que son miles, donde la palabra de Dios fue escrita, con lo cual se descarta, se evita la perversión o degeneración de la misma. Si el mensaje hubiera sido únicamente oral, de persona a persona, ya hemos oído, muchos nos ha tocado en la escuela o en el trabajo acerca de ese ejercicio del teléfono descompuesto, que se da una idea y después de 10, 20 personas llega a la otra orilla totalmente desvirtuada. Pero en este caso, esos manuscritos nos ayudan para verificar la autenticidad del mensaje que se está queriendo transmitir, ¿sí? La arqueología. Con el paso de los años se han tenido descubrimientos, se dice que cerca de 25,000, espero que no sea mentira la cantidad, pero infinidad de descubrimientos que en lugar de contraponerse a lo relatado por la Biblia, confirman muchos de los eventos, muchas de las situaciones, de las historias, de los lugares, de los parajes que en ellas se describen, y confirman únicamente lo que ahí en la Biblia está descrito. Y el mensaje central no cambia. ¿Cuál es? Que Dios envió a su Hijo unigénito a nosotros, quien pagó el precio de nuestros pecados para darnos la salvación. Un tercer aspecto, no más valioso ni menos importante, es el que, como ya sabemos, la Biblia, los libros que la componen fueron seleccionados a través del canon, ¿sí? ¿Qué es el canon? Significa una vara de medición recta, ¿sí? Sin ninguna desviación hacia un lado o hacia el otro, una norma. Cualquier libro que se desviaba un poco de él ya no se incluyó como sagrado o no se consideró como inspirado. Y lo digo en pasado porque eso fue lo que ocurrió en los primeros siglos de nuestra era, sobre todo con los libros del Nuevo Testamento, porque la Biblia que utilizamos cuenta con los mismos 39 libros aprobados en el Antiguo Testamento, por los antiguos judíos del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús, pese a todas las diferencias doctrinales que tuvo contra todos los líderes religiosos de su época, ustedes saben las grandes discusiones, regaños, reclamos que pudo tener el Señor Jesús, pero ninguno de ellos puso en duda la existencia, los libros que conforman la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento son los mismos que el pueblo judío en la antigüedad, en el tiempo del Señor Jesús, ya consideraban como parte de la palabra de Dios, que ellos, hasta ahí, esa es la palabra que ellos y aún muchos en la actualidad los judíos consideran como la palabra de Dios, como el testamento que el Señor Jesús le dejó, ¿sí? El Señor Jesús los mencionó, se apoyó en ellos, de esos 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, formado por 27 libros, para que en total nos dé la suma de 66, se seleccionaron bajo algunos de los siguientes criterios. Los autores fueron los apóstoles o alguien cercano a ellos, que obviamente fueron testigos presenciales de los hechos que relatan o de las enseñanzas recibidas. Fueron ampliamente aceptados por la iglesia primitiva, quien afortunadamente pudieron tener la vivencia, la experiencia, ¿sí?, de saber, de haber estado algunos en el lugar donde se estaban esos relatos que ahí se describen en la Biblia. Las enseñanzas que se encuentran en esos libros del Nuevo Testamento concuerdan con la sana doctrina predicada por la iglesia primitiva,
primitiva. La Epístola Universal de Santiago, después de muchas deliberaciones y muchos contratiempos, fue uno de los últimos libros que se aceptaron dentro del Nuevo Testamento. ¿Y todo por qué? Por la rigidez, por la exigencia para cumplir con todos y cada uno de los requisitos que el canon tenía para tal. Ya lo saben, y no es mi intención entrar en discusión con lo que dicen nuestros hermanos de la Iglesia Romana, ¿sí? Pero hay algunos libros que se llaman apócrifos, ¿sí? Los cuales no consideramos dentro de nuestra Biblia que usamos en nuestra iglesia, porque esos libros, en base primero, como les decía, el Antiguo Testamento, son los que los judíos mismos de la antigüedad consideraban como parte del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, que no cubren las expectativas, los requisitos que mencionamos dentro del canon, ¿sí? Hay que recalcar que esos libros, si están o no están dentro de la Biblia, no pasa nada, no son de gran efecto, no son de gran enseñanza. Algunos, como ya en alguna otra ocasión lo hemos comentado, describen ciertos aspectos hasta mitológicos, hasta de manera nada edificante, ¿no? Lo que ahí encierra. Por último, y tal vez lo más importante, es el efecto en la vida de las personas que escuchan y siguen la palabra de Dios. Podemos tener muchos argumentos, podemos tener muchas bases científicas, lógicas, pero finalmente, ante lo que la palabra de Dios hace en la vida de las personas que la leemos, que la escuchamos, que la seguimos y que nos la apropiamos, no hay defensa. Ante eso podrán dar los 1000 argumentos, pero ante el cambio que la palabra de Dios hace en la vida de las personas, es lo más importante. Es igual que el testimonio. Podemos hablar del Señor Jesús, del cambio que hace en nuestra vida, pero lo más impactante es presentar nuestro testimonio. Y es lo mismo en este caso acerca de la palabra de Dios, que si será divina, que si no será divina. Ante cualquier argumento en contra, el hecho es que el cambio en nuestra vida es radical, es importante, y con eso podemos decir que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante de dos filos, y que entra hasta las coyunturas, las parte y nos cambia total y radicalmente. Que el Señor les bendiga y esté con todos y cada uno de ustedes. Hagamos una oración. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu palabra santa, divina, bendita y eficaz, Señor. Te damos gracias porque a través de ella te hemos podido conocer y hemos podido encontrar la salvación. Señor, permite que podamos compartirla, que puedan recibirla aquellas personas y que no nos perdamos en discusiones estériles que nada llevan, Señor. Todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.